Pues la siguiente píldora de 6 minutos va a hablar también de otra comunidad de personas, profesores e investigadores de la universidad, que esta vez se están cohesionando, conociendo y conectando en torno a los datos, todo esto que nos rodea y que es tan útil, y también en torno al concepto de resiliencia que nos explicará mejor David y Yolanda. Además nos han traído cosas para que esta parte del consejo un poco más interactiva sea de verdad más interactiva. Entonces, luego os las pasaremos para que las toquéis, las oláis y tengáis también esa experiencia. ¿Las podemos pasar? Gracias. ¿Sí? Gracias, Sara. Bueno, yo soy Yolanda Torres, estoy en el grupo de investigación en Ingeniería Sísmica de la Escuela de Topografía y Geodesia, de ahí el tema de los datos. ¿Por qué vengo a hablar de los datos? Pues porque los datos son transversales a todas nuestras disciplinas. Es decir, estoy segura que todos en nuestros proyectos utilizamos datos. Datos, por ejemplo, como el relieve, que nos están pasando Sara y Jaime. No lo utilizáis así en maqueta, seguramente en modelos digitales, en curvas de nivel, ríos, coberturas, localización de ciudades, límites administrativos, carreteras, por ejemplo. Esto es un GPS de mano que nosotros cuando llegamos a alguna ciudad y no tenemos ninguna cartografía oficial, como pasó por ejemplo en Haití, pues con aparatitos como estos, que es un GPS de mano económico y accesible, no es el último modelo como podéis ver, pero es el que tenemos en la escuela, ahora los hay con pantalla táctil, y es tan sencillo como ir, cuando uno va caminando por un camino, cada X pasos registra un punto, lo guarda, lo almacena y esa ruta ya la puede subir a un mapa colaborativo en OpenStreetMap, por ejemplo, y ya tendríamos cartografiado un camino que antes no había y en esa cartografía podemos basar nuestras actuaciones. Algo más sofisticado sería, por ejemplo, esto, imágenes aéreas o imágenes de satélite. Quizá la mayoría de vosotros las habéis utilizado en papel para ir al campo, nosotros para restituir las utilizamos en el negativo. Pero bueno, básicamente lo que quería un poco era crear esa empatía y que entendiéramos que hay muchas más cosas en común entre nosotros de lo que pensamos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos gustan los datos? ¿Cuál es el poder de los datos? Bueno, pues muy sencillo, lo puedo explicar así. Cuando uno tiene datos sobre su variable y los analiza, puede descubrir de su variable cosas que antes no sabía. Puede entenderla muchísimo mejor y en ese descubrimiento es en lo que basamos la toma de decisiones posterior, que es lo que nos gusta. En nuestra escuela somos especialistas en manejo de datos, en gestión de datos, todas las fases, la adquisición, el procesamiento y la explotación. Y nosotros en el grupo lo hemos aplicado siempre a riesgo sísmico. Pero lo bueno, y eso es lo importante de mi intervención, es que al unirnos al ITD y acercarnos a vuestras disciplinas, hemos podido ver que lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, esto es lo que hago yo en mi tesis, utilizamos tecnologías como imagen aérea o también LIDAR para evaluar daños después de un terremoto, por ejemplo, o incluso para conocer los edificios y ver si resistirán el próximo, las hemos podido aplicar en colaboración con otros grupos y entonces hemos visto desde nuestra propia experiencia que se hace realidad uno de los objetivos por los que se creó el centro, el ITD, y es, dicho en palabras muy sencillitas también, que creemos una red para hacer cosas más grandes de las que hacemos de forma aislada. Por ejemplo, esto fue una colaboración con los ingenieros de esta escuela precisamente para, aplicando la misma técnica que yo aplico en mi tesis para riesgos, para detectar en este caso el potencial de espacio de naturación urbana en el barrio de Salamanca encontrando las terrazas planas. Lo mismo que hacemos nosotros aplicado a otra disciplina. Otro ejemplito, esto fue con los ingenieros en telecomunicaciones, concretamente con Miguel Luengo, el director del programa de Global Pulse de las Naciones Unidas, y con David Pastor, que no está aquí ahora, que no ha podido venir. Con los registros de llamadas del móvil conseguimos modelizar patrones de movilidad de personas y en este caso lo aplicamos a la interpretación del movimiento de las personas en una inundación en Tabasco en el año 2009 y pudimos entender si los avisos de protección civil funcionaban o no, se localizan personas que han quedado atrapadas para dirigir allí la emergencia, etcétera. Esta es otra modelización de patrones de movilidad aplicada en este caso a seguridad alimentaria en Senegal. Aquí lo que hacemos es ver hacia dónde se mueve la gente de la zona rural a la zona urbana
porque es un indicador de la calidad de las cosechas y, por tanto, se puede predecir si va a haber o no falta de alimento en la próxima estación. Eso es muy interesante también. Redes sociales también usamos, en este caso es para detectar eventos. Esto es un ejemplo en Londres. Con ingenieros industriales también estamos trabajando en identificar indicadores para evaluar el impacto ambiental, social o económico que tiene en este caso una infraestructura o cualquier otra actuación. Entonces, un poco el mensaje es ese, estamos conectados. Estas acciones de forma individual probablemente no se hubieran podido hacer nunca y se han hecho gracias a esa conexión que hay en el centro. Retos, como comentaba Sara, pues también tenemos. Los datos ya hemos visto hace poco, no siempre se recogen de los sectores de la sociedad más vulnerables, como pueden ser a veces niños o mujeres. No en todas las partes del mundo hay datos disponibles, entonces eso es, y aunque los haya, no siempre podemos acceder a ello, entonces esos son los retos en cuanto a los datos en los que tenemos que trabajar en el futuro. Bueno, muchas gracias. Yo quería hablar en primer lugar de una de las comunidades de conocimiento. Hola, soy David Pereira, por que no me conozcáis. Un profesor de aquí y con una carrera meteórica dentro del centro. Bueno, vengo a presentar un poco la comunidad de conocimiento de resiliencia y también explicar un poco quizás cómo funcionan estas comunidades de conocimiento, porque creo que es un caso bastante ilustrativo, ¿vale? Empezaré por una pequeña historia personal y muy breve, porque fijaros, yo fui por primera vez al Resilience Center en Estocolmo en el 2008, un año después de que se creara. Era muy pequeño, pero se creó con mucho poder. Un contrato programa de 3 millones de euros anuales o una cosa así, o sea, nada que ver con nuestras cifras. Y dije, joder, yo quiero esto, en mi escuela, en mi universidad yo quiero esto, ¿no? Y contra todo pronóstico se está logrando tener algo muy parecido, ¿no? Lo que me encontré allí cuando fui, y fijaros, esto es antes de que le dieran el premio Nobel a Elinor Ostrom, o sea, antes de su expansión exponencial, lo que encontré fueron, primero, unos espacios, que es una cosa que viene con el este y que además es muy parecido a lo que se está diseñando, ¿no? Nosotros, evidentemente, lo estamos adaptando a nuestra realidad, pero el proceso tiene muchas equivalencias, yo creo, a lo que yo he hablado ellos de cómo lo constituyeron. Eso es lo primero. Entonces, es una cosa muy importante, porque además saca lo bueno de esta universidad, que es la cantidad de cosas en las que podemos disponer de gente que sabe. Y cuando las ponemos todas unas detrás de otra, la suma es todos alguna vez hablamos de sinergia, pero ver la sinergia en acción pone los pelos de punta. Y chicos, los técnicos del ITD lo saben, que el otro día tuvimos una charla de la que yo creo que salimos todos mareadísimos, ¿no? Porque aquí están pasando cosas, ¿no? Entonces, fijaros, surge un proceso de una charla de coordinación entre 3 asignaturas para el máster, surge un proyecto del cual 8 materias diferentes reunidas en 5 asignaturas se coordinan para hacer un único trabajo y meter a todos los alumnos en un diagnóstico de una zona y en una propuesta de soluciones reales. Todo eso parte de un germen muy pequeñito que además no estaba buscando inicialmente eso, de una gente que encuentra un ecosistema, una comunidad donde donde trabajar eso, y eso de pronto crece y se convierte en un proyecto del cual es orgulloso. Estamos orgullosos. Evidentemente, el proceso de coordinación ha sido agotador. Hemos tenido que revisar cosas, muchas cosas, porque fuimos muy ambiciosos. Ahora, este año nos hemos bajado un poco el este. Hemos entendido que no todas las asignaturas se podía aplicar de alguna manera. Y los que, digamos, estábamos más acostumbrados a trabajar en proyectos colaborativos, hemos entendido a las materias que requerían otro formato y viceversa. Es decir, la gente que necesita una base conceptual más sólida ha dicho, no, pero el proyecto es interesante en sí mismo, hay que continuar. Una cosa muy interesante. Y fijaros qué tiene que ver esto con la resiliencia, porque la comunidad esta de bienes está en la segunda fase inicial, que la gente ya está, empiezan a surgir las ideas y entonces ya un poco se empiezan a concretar. Estamos en la fase de conocer un poco en qué líneas estamos trabajando cada uno de nosotros, cómo podemos compartir información, cómo podemos compartir
proyectos, y entonces esa es la fase en la que estamos, ¿no? Y la primera iniciativa concreta que sale de la Comunidad de Resiliencia es una posibilidad de colaborar con Oxfam, y se monta pues la reunión que tuvimos aquí la semana pasada, que vivo tan deprisa que ya esto supera. La semana pasada, donde viene un cuerpo muy importante de gente de Oxfam y donde estamos un cuerpo importante de nosotros. En una dinámica de trabajo también colaborativa muy interesante y muy bien llevada, dicho sea de paso, ¿no? Y uno de los proyectos que a ellos les interesa como forma de ejercitar las experiencias metodológicas que están teniendo con la resiliencia, una de las líneas que surgen es precisamente el PBL que estamos trabajando con el máster como forma y laboratorio de posibilidad de plantearse cosas. Esto es un poco cómo está funcionando el centro y lo que está trayendo lo bueno del sitio. Así que no me extrañaría. Ya los del Resilience Center nos llaman para participar en las Marie Curie, o sea que dentro de poco estaremos casi a su nivel, esperemos que con su presupuesto también. Bueno, eso es lo que quería decir, es decir, un poco, yo creo que ilustra para mí varias cosas. La fuerza de la universidad, como no la fuerza de la universidad tal, sino la fuerza de la universidad. Yo recuerdo una conversación con Jaime Cervera hace muchos años, expresando un poco las dificultades que tenía para que los grupos de cooperación colaboraran entre sí para hacer cosas transversales. Creo que aquí tienes que ver unos reflejos muy grandes de aquello que soñabas en un momento dado, ¿no? Es decir, la fuerza de la universidad en ese sentido amplio, ¿vale? Por un lado. Segundo, una forma nueva de trabajar las cosas, pero que tiene concreción concreta en proyectos y que está trayendo lo mejor de nuestras experiencias. Y luego, tercero, somos universidad. Una conexión vital y bidireccional también con la gente del alumnado, concretamente expresada con el máster, pero no solo con el máster, es decir, de que vienen, pero también, o sea, yo noto una cosa, los alumnos también nos están dando muchas cosas y iniciativas como la del PBL también refuerzan ese vínculo en el otro sentido, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que quería contar. Muchas gracias.